sí, viernes 27 de agosto y aquí estamos completamente en vivo en TN23 por A la Medida. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Sandy, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos trasladarle las noticias y analizar estos temas que marcan las jornadas. Tema migratorio es uno de ellos, Julio, del cual pues vamos a comenzar a hablar. Claro que sí, venezolanos en Guatemala, por cierto, un saludo ahí a todos los panas de Venezuela, particularmente a nuestro gran amigo el pana Joy, chef acá de Nuestro Mundo. Vamos con este tema. Así comenzamos. Venezuela, la otrora gran potencia económica de Latinoamérica, con una industria petrolera, con una industria de televisión, con una industria de tantas cosas que tenía ese país, Sandy, cuando era un país rico. Hoy por hoy, bajo este régimen, precisamente de lo que es Vamos a comenzar el socialismo entonces del siglo XXI. Así es, Julio. Está terrible, ¿no? Difícil la situación que se está viviendo en Venezuela y por lo cual también pues hay mucha migración por parte de los venezolanos. Varios han llegado a nuestro país, están siendo atendidos por parte de la Casa del Migrante y de esta manera entonces se les ha tratado de dar una ayuda, pero es difícil ver cómo muchos tienen que abandonar su casa, su familia, su país, imagínate. Sí, es una situación terrible. A ver, explicaba lo siguiente, Venezuela, país que conozco bastante bien porque vivía en él, era un país muy rico, un país que ahora realmente está en la pobreza total y que ha visto desde los últimos años, bueno, ya muchos, ¿no? Con Hugo Chávez y luego ahora con Maduro, un éxodo tremendo de su gente. En el paso por querer llegar a cualquier lado, entre ellos Estados Unidos como gran destino, entre comillas, grande, pues algunos se quedan en Guatemala y hasta hace poco esa colonia venezolana que estaba ya superando las 7,000 personas va creciendo día con día. Exactamente, Julio. Son cuestiones económicas, políticas, sociales las que aquejan a los venezolanos, que los complica y los hace pues migrar, los obliga más, te diría. Veíamos cuáles son las causas principales por las que las personas migran, los guatemaltecos, los centroamericanos, pero en el tema de Venezuela hay otros factores que aumentan entonces ese interés por dejar su país. Y vemos el drama humano que se vive, la crisis migratoria que se está viviendo en varios países, pero Venezuela no logra salir de eso, Julio. Ya llevan varios años en esa misma situación y no hay esperanza para los ciudadanos venezolanos. Décadas, aquellos que se dicen amantes y que les gusta el tema del socialismo del siglo XXI, los invito, váyanse a vivir a Venezuela. Les repito, hablo con propiedad porque conozco, bueno, al menos conocí ese país en su mejor época y ahora da tristeza realmente ver cómo es un país quebrado, donde el dinero ya no vale nada, donde no hay medicinas, donde no hay comida, donde lo único que hay es gasolina, pero la gente con gasolina no va a vivir cuando tiene otras necesidades y donde tantas personas, donde tantos ciudadanos venezolanos están tratando de salir de esa situación de pesadilla. Un país que, fíjese usted, la segunda reserva mundial de petróleo después de Arabia Saudita que se encuentra en estos trapos de cucaracha. Gracias, socialismo del siglo XXI, gran ejemplo. ¿Qué te parece, Julio, si vamos dando a conocer también algunos datos para ir ampliando este análisis y poder tratar algunas aristas que ven entonces en este tema de la movilización de venezolanos? Está muy bien. Sí, y es que prácticamente lo que estábamos hablando, Sandy, Venezuela pasó a ser uno de los países más ricos y prósperos de Latinoamérica a vivir en estado de escasez y pobreza, solo comparable con el caso de Cuba. Esto tiene sus explicaciones, que no solo obedecen al régimen chavista y de Nicolás Maduro, también existe un bloqueo, y eso hay que hablarlo también, hay un bloqueo internacional que le impide a Venezuela el comercio. Estas situaciones políticas, sociales y económicas dieron origen a que desde ya hace unos años atrás existe un verdadero exilio de venezolanos hacia países vecinos. Sin embargo, a pesar de que Colombia, Perú, Ecuador y otros países han recibido a miles de venezolanos, también el Triángulo Norte se ha visto impactado por este tema. Pues bueno, ahí lo tenemos. Lastimosamente es triste ver cómo muchos venezolanos vienen aquí y quedan en un estado prácticamente de indefensión. Pero también he podido ver y constatar a muchos ciudadanos venezolanos que en Guatemala han encontrado, Sandy, la oportunidad de vivir.
tienen sus restaurantes, tienen la forma de vendernos, de preparar sus arepas, sus tequeños, sus cachapas, todo lo que ellos venden como esa comida propia y típica venezolana, y están teniendo mucho éxito, porque al final de cuentas es gente como cualquiera otra de Latinoamérica, gente emprendedora, trabajadora, pero que no puede desarrollarse en su propio país. Definitivamente, Julio. Y es también importante prestarle atención a esta situación que se está dando, porque imagínate, hay muchos venezolanos que ya se han establecido en Guatemala, que definitivamente han, pues, incluso, pues, abierto negocios. La forma, están buscando la forma también de salir adelante. Hay muchos que siguen ingresando a nuestro país, que se siguen estableciendo, que en el paso, bueno, se quedan en Guatemala y ven una posibilidad de salir adelante, pero es algo a lo que a veces no se le presta tanta atención y prestarle entonces, pues, prioridades en cuanto a, bueno, qué apoyo permanente se le puede dar, cuál es la situación que se puede ir registrando también con los venezolanos, qué controles se pueden tener de estos ciudadanos, al igual que otros países que también tenemos varios migrantes, Julio, que ya se han establecido como residencia en Guatemala. Es un punto que también se debe tomar a nivel institucional, ¿no? Para poder brindarles algún apoyo, porque ven esa esperanza en Guatemala, una esperanza que en su país lamentablemente no la pueden tener. Ahora, aquí el problema es que tampoco están llegando a Europa, no están llegando a Canadá, Estados Unidos, están viniendo a Guatemala, un país donde nosotros tenemos también nuestros propios problemas sociales, nuestra falta de oportunidad, nuestra falta de trabajo, nuestra gran inseguridad y un montón de cosas más que hacen que nosotros mismos seamos un país que produce migrantes hacia los Estados Unidos. Sin embargo, aquí hay que ver dos cosas, es decir, en el tema de los migrantes venezolanos, que cada vez son más y más, ¿cuáles van a ser esos procesos de ayuda a la incorporación laboral acá en Guatemala? Es decir, ¿hay algún programa con la embajada venezolana, con el consulado venezolano? No lo creo, ¿no? Porque no están en esa condición realmente. Así es. Entonces, bueno, lo único que queda es o solo ser un país de paso para llegar a México y a Estados Unidos, o tratar de emprender una vida aquí en Guatemala. La mayoría de los que yo conozco, obviamente, trabajando de una manera muy decente. Así es, y hay varios que llevan pues varios años establecidos en Guatemala, entonces por esta situación. Y mira, Julio, otra de las situaciones es de que ya están erradicados acá y a veces tienen ciertas complicaciones, por ejemplo, y he conocido algunos extranjeros que han tenido esa complicación en que no se han podido vacunar. Porque no pueden viajar a su país, tal vez no tienen la posibilidad de poder viajar a Estados Unidos, por ejemplo, para poderse colocar, o no tienen la documentación y están acá y tampoco se pueden vacunar. Entonces, también qué respuesta y qué apoyo se les puede brindar a varios connacionales que ya viven, que incluso tienen varios años de estar viviendo en nuestro país, y en algo tan sencillo como un derecho a la salud, por ejemplo, pues han tenido complicaciones. Son algunas de las cuestiones que tienen que enfrentar a diario. Guatemala es un país donde no tenemos ni siquiera la cantidad suficiente de vacunas para nuestra gente. Entonces, acá definitivamente no van a encontrar esa solución. Y sus embajadas tampoco es que estén apoyando en el tema de, bueno, por medio de Guatemala vamos a dar estas vacunas para que se puedan pues vacunar a nuestros ciudadanos. No hay tampoco apoyo de esta parte. A ver, lo que quiero decir en este tema es de que me han contactado en varias ocasiones ciudadanos centroamericanos y de otras nacionalidades que precisamente por el hecho de no tener su DPI guatemalteco no pueden inscribirse. Esto es obvio y no hay otra forma de poder inscribirse. La recomendación que les he dado aquí es simplemente, bueno, si puede, váyase a la frontera con México y que allá lo vacunen, porque acá por el momento no le puedo dar otra respuesta que sea más positiva hacia ustedes. Lamentablemente así estamos. Y por supuesto lo que tú dices, es decir, su representación diplomática no está haciendo absolutamente nada por ellos. Es más, el bloqueo que también Estados Unidos mantiene sobre Venezuela, pues echa todavía más tierra sobre esa situación calamitosa que está viviendo ese país enorme, ¿no? Parte de la Gran Colombia de Simón Bolívar. Y mientras tanto, la cantidad de venezolanos en el país sigue creciendo. De hecho, pues hay sectores en los cuales viven varios de ellos. Yo quisiera que profundizáramos en eso, Julio. ¿Cuántos venezolanos aproximadamente viven en Guatemala? No es que están de paso, es que ya están viviendo y ya están establecidos con negocio, con trabajo, con distintos proyectos. Sí, claro que sí. Veamos entonces, por favor, los datos ahí en pantalla. Es que estamos hablando ya de más de 7,000 gentes. En Guatemala, la colonia venezolana, salvo que hayan actualizaciones más recientes,
actualmente supera a esos 7.000 ciudadanos de ese país radicados de manera permanente aquí. Sin embargo, también es comprensible que muchos venezolanos se encuentren de paso en los países del Triángulo Norte en la búsqueda de llegar hacia Estados Unidos. Entender una migración tan larga y riesgosa de los venezolanos tratando de llegar hacia Estados Unidos, arriesgando el paso por Panamá y toda Centroamérica, tiene explicación. Los países vecinos a Venezuela también han empezado a frenar el ingreso de venezolanos a su territorio y la pobreza y desesperación hacen que se arriesguen hacia esta travesía. Triste realmente saber cómo está la situación en Venezuela. Lo peor, que tampoco se mire que vaya a mejorar dentro de poco tiempo. El bloqueo continúa, Maduro continúa y esa oposición que hay, que antes integraba Capriles y que aunque lo sigue siendo ha aminorado bastante, o que el mismo Juan Guaidó ya no encontró en ese gobierno alterno, el cual él proclamó el apoyo de ciertas naciones para poder reconstruir Venezuela, pues bueno, tiene condenada a Venezuela hoy por hoy a la situación en que está. ¿Qué esperanzas hay para los venezolanos? Parecen muy pocas, Julio, la verdad. ¿Qué se puede hacer? Porque la migración va a continuar, incluso podría agravarse la situación conforme pasa el tiempo, donde las esperanzas totalmente mueran. Sí, esta situación va a incrementarse, es decir, ellos, al igual que nosotros, viven una verdadera crisis humanitaria, porque también es que nosotros no podemos decir, Sandy, que estamos muchísimo mejor. No. Es más, recordémonos que hasta hace más o menos un mes y medio atrás, en los índices de vacunación latinoamericano, Guatemala solo superaba a Venezuela, lo cual ya es bastante decir, ¿no? Y si estamos hablando de una supuesta democracia en contra de una situación de prácticamente una autocracia, una dictadura, entonces tampoco es que podamos ofrecer mejores panoramas. Difícil situación, no solo para los venezolanos, difícil situación para todos los migrantes, ya hablaremos también del tema del Ceibo, difícil situación inclusive, y lo vemos en el día a día para los guatemaltecos. Totalmente, Julio, una situación complicada para los venezolanos, una situación complicada que se da en temas migratorios, donde vemos mayor interés, situaciones económicas que los motivan. En este caso Venezuela, las políticas pues son una gran carga también que los hace y los obliga en muchas ocasiones a abandonar su país. Es un drama el que se está viviendo y ¿qué hacer? Esa es la pregunta que se hacen todos. Vamos a ir cerrando este tema, vamos a regresar también hablando de situaciones migratorias, porque cuando hablamos de migración, Julio, también los menores están migrando y bajo unas condiciones de riesgo. Claro que sí, por eso hablamos, esa crisis migratoria venezolana, la crisis migratoria de países como Guatemala, El Salvador y Honduras. Los niños del Ceibo, o por lo menos varados en el Ceibo. Regresamos entonces con este análisis, siga con nosotros. Por favor, no cambie, recuerde que somos a la medida. Al menos 5 niñas, niños y adolescentes han sido remitidos a la Procuraduría General de la Nación desde la frontera de El Ceibo en Petén. A los demás retornados por la vía terrestre se les continúa brindando atención. A 5 niños no acompañados los hemos derivado a la Procuraduría General de la Nación y se han coordinado acciones. Hemos dado meriendas a los niños, hemos hecho acompañamientos a la casa del migrante que se encuentra en El Ceibo y orientaciones a las personas para que puedan comunicarse con sus familiares. Hemos también brindado llamadas telefónicas en una acción junto a la Cruz Roja y la Casa del Migrante como parte de la red de protección. A solicitud de otras organizaciones, pues nos dirigimos hacia El Ceibo para poder entender qué era el fenómeno que se estaba dando. Hemos brindado atención a la población que llega. Los primeros días fueron 4 o 5 buses. Sin embargo, el día de ayer fueron 12 buses. Entonces, las acciones de refugio van orientadas a dar atención a las unidades familiares, brindar primeros auxilios junto a Cruz Roja a las madres y a sus bebés, a dar orientación y llamadas telefónicas. Alrededor de 3.500 personas han sido atendidas por el refugio de la niñez en El Ceibo Petén y se espera que las deportaciones se retomen a través de la frontera de Tecumumán-San Marcos y por la vía aérea por la Fuerza Aérea, según señaló el Instituto Guatemalteco de Migración.
Vaya problema el que se está presentando en esta, por cierto, olvidada frontera del Ceibo. Cuando uno mira las imágenes dice, wow, y esta es la frontera entre una de tantas, ¿no? Entre Guatemala y México, como que está bastante porosa per se, aún siendo una frontera legal, llamémosle de esa manera. Pero ahora hablaremos de otro tema y es la crisis migratoria, la crisis humanitaria que ahí se está dando. Aumentada ahora con el tema de la presencia de niños, Sandy. Así es, Julio. Vemos entonces varios menores que viajan, algunos con sus padres y otros que están solos. Correcto. Imagínate, como adulto, yo no me quiero imaginar cómo me sentiría yo bajo esta situación, donde pasas entonces de una detención, en este caso, te regresan, te quedas en un lugar que ni conoces, en un lugar donde no conoces a nadie, donde están pues varios riesgos también, hay que mencionarlo, y aparte de ello vienes sin dinero, vienes sin nada y también con la desilusión de no haber cumplido, de no haber llegado al destino final. Pero imagínate, un menor de edad, sí. Imagínate. Un niño, ¿cómo se puede sentir? ¿No? Exacto. ¿Cómo puede sentirse en indefensión? Alguien que conoce mucho de estos temas de carácter internacional acá en TN23 es el licenciado Andrés Estrada, que me hacía ver, fíjate Sandy, cómo la política ahora migratoria estadounidense ha ido corriendo. El tema de la frontera, que antes la tenía entre la frontera estadounidense con México, la ha ido corriendo para con nosotros. Frontera Guatemala y México. ¿Para qué? Para trasladar ya no vía aérea, sino que literalmente para expulsar y dejarlos allí. Y por eso es que se empiezan a encontrar en lugares como el Ceibo a los migrantes, particularmente centroamericanos. Pero no podemos obviar que aquí pueden haber personas de cualquier otra nacionalidad. Acá vamos a hablar del tema de los venezolanos. ¿Y qué pasa, Sandy? ¿Qué pasa cuando aquí nos lleguen personas que probablemente vienen, qué sé yo, de Asia, de África o algo? ¿Cómo vamos a poder atender esta situación? No estamos en la capacidad. No, y nos están entonces dejando a todos los migrantes para que Guatemala mire qué hace. Así es. Y también dejando una vulnerabilidad en una frontera que ya es vulnerable, ya, imagínate. Altamente vulnerable, altamente porosa y ahora altamente, digamos, conflictiva, no porque esté pasando algo, conflictiva en el estado de tensión que viven los pobladores de ese lugar, el estado de tensión que los migrantes tienen ahí, la indefensión, la desesperanza y la presencia de niños. Por cierto, ahora que hablo de presencia de niños, vamos con unos primeros datos para entender esta cuestión. Por favor, los vamos a ver ahí en pantalla. El Ceibo sigue constituyéndose en un foco de problemas social y de crisis humanitaria, Sandy. A través del retorno, o más bien de la expulsión de migrantes de Estados Unidos y México, que los han dejado literalmente abandonados en el Ceibo Petén. Ahora se da la necesidad de empezar acciones que permitan proteger no solo a los migrantes, sino que a los menores que también se encuentran en ese lugar. Siempre la niñez y adolescencia, las mujeres y personas de la tercera edad siguen siendo los grupos más vulnerables ante estos problemas sociales. El refugio de la niñez está ya actuando, pero conforme vaya aumentando el flujo de migrantes, el retorno y se acumule más gente allí y sobre todo centroamericanos, hondureños, hemos visto que viajan mucho los núcleos familiares con sus hijos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Hasta dónde vamos a poder apoyarles? Julio, se ha dado otra situación que se ha pues indicado recientemente y es que, bueno, aprovechando que Estados Unidos está trasladando migrantes para este territorio, México también está uniéndose entonces a estos viajes, donde también están enviando a las personas que han detectado que se encuentran en un paso irregular. Y con esto aumenta la cantidad de migrantes que están llegando a esta frontera, dejando entonces, bueno, aquí están los migrantes indocumentados, Guatemala, ahí resuelvan ustedes lavándose prácticamente las manos. Te digo algo. Imagínate, ¿qué hacer como país ante esta situación? Es que ahí está la problemática. ¿Te recuerdas cuando estaba vigente aquel tratado que le llamaron de cualquier manera, pero que era al final de cuentas un tratado para hacernos tercer estado? ¿El país seguro? El país seguro, ¿no? El tercer país seguro. Pero que de seguro no teníamos nada. O sea, seguro llegan los migrantes, seguro nos dejan a nosotros aquí las situaciones para que las resolvamos y seguro se aumentan las problemáticas sociales. Correcto, Sandy. Sin ahora ser signatarios aparentemente de manera oficial de eso de tercer país seguro, ahora sí nos estamos constituyendo a la fuerza, aunque no lo querramos, por las acciones de los Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos que nos vienen a dejar aquí en la frontera, ahora particularmente en el Ceibo, a estos migrantes. Entonces, yo creo que no se vale tampoco.
Y la pregunta es, ¿qué están haciendo o qué estamos haciendo nosotros para coordinar con los gobiernos de otros países de donde los migrantes están? Con el mismo México, con El Salvador y con Honduras. Pero aparte, Julio, no es solo qué Guatemala está haciendo para coordinar. Bueno, ¿qué están haciendo los otros países para ver qué necesitan sus poblaciones? No están haciendo nada. Porque cuando empezó este tema de que eran dejados ahí a su suerte, varados en la frontera del Ceibo, se quedaban y no tenían ni para comer, no tenían ni para poder pagar un pasaje para regresarse ni a su país, ni intentar trasladarse a México, no podían hacer nada. Después Guatemala empezó entonces a apoyar, hay unas organizaciones y entidades que han dado acompañamiento, haciendo incluso los traslados desde esta frontera hacia la ciudad de Guatemala y otros puntos también, pero no se ve el acompañamiento, por ejemplo, ¿dónde está El Salvador? ¿Dónde está Honduras? ¿Dónde está Nicaragua? ¿Dónde están los países donde están teniendo migrantes que están siendo retornados y los dejan en territorio guatemalteco? Aprovechamos precisamente esta plataforma de A la Medida para que si lo ven, qué bueno, y si no, que les cuenten a las 3 representaciones diplomáticas, sobre todo que acabas de mencionar. Me refiero a El Salvador, me refiero a Honduras y a Nicaragua, ¿no? Y aquí, ojalá le llegue esto de alguna manera en cuanto a preocupación por sus ciudadanos a Daniel Ortega, a Orlando allá en Honduras y al propio presidente Nayib Bukele, de que hay ciudadanos de esos países que aquí en Guatemala no la están pasando bien y que se necesita el apoyo de ellos para su gente, porque Guatemala los está recibiendo, Guatemala está haciendo sus esfuerzos a través de organizaciones, a través de la misma gente que siempre es muy caritativa, dadivosa, pero ¿hasta cuándo y hasta dónde vamos a poder continuar con esta situación? Más que esto, pues cada vez se ve más difícil la situación, Julio, porque son más los migrantes que están llegando, que se están trasladando, que recordemos que a nivel de salud también es muy difícil que se mantenga una gran cantidad de personas en estos puntos, porque una de las medidas básicas de bioseguridad para evitar los contagios del COVID, por ejemplo, es las no aglomeraciones. Y esto a veces no se cumple, Julio. Entonces, es un riesgo para la salud de ellos, es un riesgo para todas las personas, incluso que viven en estos puntos. Entonces, es necesario. Guatemala ha actuado de una forma muy humanitaria, te diría. Bastante. Hay varias organizaciones que se han unido y han brindado ese apoyo. La Casa del Migrante ha sido una de ellas, donde ha recibido pues a varios migrantes como parte de sus funciones y esa mística de trabajo que tienen, y han brindado acompañamiento. Otras entidades que han hecho estos traslados, exactamente, Refugio de la Niñez, que ha dado acompañamiento también a los niños, porque vemos entonces que son varios, y las imágenes que ustedes miran son reales, están pasando en este momento, en los recientes días, no son de archivo. Esto es lo que se ve a diario. Ahí quiero decir algo precisamente con lo que dices con las imágenes. Es que el Ceibo no está preparado. Vamos a hablar aquí la claridad y la realidad. No es que tiene albergues así ya preparados para recibir migrantes. Muchos de ellos literalmente están así, a la intemperie, en la calle, recibiendo la ayuda de la manera en que se pueda. Pero si llueve se mojan, si hace calor lo padecen, si hay animales, si hay alguna otra situación, ahí lo tienen. No hay baños suficientes, no hay lugares donde puedan ducharse, donde puedan hacer sus necesidades más fundamentales, y esto es dramático. Entonces, la crisis, yo no sé de aquí a 1 o 2 semanas hasta dónde podrá llegar. Complicada la situación, Julio, que se está reportando. Y de verdad, nosotros como Guatemala también podríamos haber tomado un plan. Hablo a nivel de país, a nivel institucional. Se pudo haber tomado el plan de, bueno, hacer lo mismo que hace México, ¿no? Aquí están los migrantes que no son de Guatemala, entonces los llevo a la frontera con El Salvador, los llevo a la frontera con Honduras, los llevo a la frontera con Nicaragua y ahí los dejo. Pero no es humano. Antes de ver otros datos, así es. El esfuerzo institucional es muy vago aquí en Guatemala. Está con Amigua, que mientras en México vienen por lo menos decentemente con buses Pullman, esos de color blanco, con Amigua los manda con 3 buses parrilleros a donde puede, a la frontera con sus países, pero tampoco es que esa sea la forma, ni tampoco es que esa sea la solución. Sin embargo, es para lo que alcanza la fe en un país como el nuestro, donde la institucionalidad es siempre tan débil, tan vaga, y todo lo toma de sorpresa. Vamos con datos. Adelante, Yoli. Claro que sí. Por favor, ahí tenemos los siguientes datos. El Ceibo sigue constituyéndose entonces, pues en ese foco de situación de crisis humanitaria. Muchos están aprovechando de la situación de los menores de edad, ¿no? Para migrar se les ha dado la falsa idea de que si vas acompañado de menores de edad, de niños, te van a dar un asilo político fácil, lo cual es
falso y es un gran riesgo para la vida y la salud de ellos. Operan también varias estructuras a lo largo y ancho de Centroamérica y aquí en Guatemala, por supuesto, de lo que es el coyotaje, la trata de personas en su máxima expresión al día de hoy. Y la travesía sola para tratar de llegar hacia los Estados Unidos de América hoy conlleva un enorme riesgo, por lo cual también uno se pregunta, ¿verdad, Sandy? ¿Por qué los padres de familia están arriesgando a sus hijos? Pero la respuesta también a veces parece tan simple, tan obvia y tan dolorosa, porque no hay oportunidad, porque no hay trabajo, porque no hay salud, porque no hay educación, porque no hay esto, porque no hay lo otro, y es quedarse aquí y morir, o tratar de morir si quieren en el intento, o tener éxito, que el porcentaje de tener éxito ahora es demasiado reducido. Bastante complicado, Julio. Es muy fácil a veces decirle a una persona no migre, cuando se está haciendo luego de haber comido, luego de tener un techo, de tener entonces por lo menos las cuestiones básicas. Pero decírselo a alguien que tal vez no tiene ni siquiera para comprarse unos frijolitos, unas tortillas, algo básico para comer, que tiene deudas, que la situación económica ya no da y que tiene familia que mantener, eso es lo difícil. Claro. ¿Y tú crees, por ejemplo, que los ciudadanos hondureños y salvadoreños, muchos de ellos en esa condición que tú dices, no huyen de la misma violencia, de la misma inseguridad? Por supuesto, pero aquí estamos igual. Es decir, Guatemala, señoras y señores, no está preparado, ni es el lugar más adecuado, idóneo, ni mucho menos para poder ser ese tercer país seguro, para poder recibir así sin acuerdos y solo porque sí a estas personas, porque si nosotros mismos no podemos atender las necesidades todavía en nuestro país, que ahí paso a lo otro, y esto sí es duro, no es darle un mazazo a realmente la institucionalidad y los gobiernos de ahora y de antes de estos nuestros tres países centroamericanos. ¿Qué estamos haciendo aquí para retomar el rumbo y cambiar esta situación? Ahí es donde parece que tampoco se están tomando las políticas estatales suficientes. Ya se sabe entonces las causas que obligan a una persona a migrar. ¿Qué se hace para poder contrarrestarlas? Esa es la gran pregunta. ¿Qué proyectos se están implementando, se están ejecutando para poder erradicar entonces este interés? Si una persona tiene trabajo, si una persona vive en un lugar seguro, no tiene el riesgo que porque lo están extorsionando, lo están amenazando de muerte, las pandillas entonces están asediándolo, ¿cómo vas a dejar tu casa? ¿Cómo vas a dejar a tu familia y tu país? Yo creo que nadie quisiera. Nadie lo quiere hacer. Entonces, de esta manera concluimos. Y ya lo saben, y esa es la fórmula mágica que no se retoma. La seguridad, la salud, la educación, el desarrollo, el trabajo, la inversión, es lo que queremos, pero no hay. Así que seguiremos viendo esta crisis humanitaria, a ver qué pasa la próxima semana en el Ceibo. Por supuesto. Otro de los problemas sociales que afectan a Guatemala es la explotación sexual, la trata de personas. ¿Qué se hace en el país para contrarrestarlo? Bueno, vamos entonces a analizarlo, pero usted no cambie. Recuerde que a esta hora por TN23 nosotros somos a la medida. Sabe que una de las mejores formas de poder, Sandy, también combatir muchos de los problemas sociales que hay en Guatemala, como la violencia sexual, la explotación y la trata, consiste en algo que es tan simple pero tan difícil a la vez: la educación, la información, la socialización de este problema, que lo conozcan en todas partes. Y esto es lo que se pretende con este programa, el poder llevar esta información y obviamente un tratamiento integral de parte de la SBED, de parte de UNICEF y ONU y de parte del mismo Refugio de la Niñez a otras partes del país, sobre todo al interior de la República. Donde también está pasando mucho esta problemática o estas problemáticas sociales, se aprovechan y existen distintas estrategias por parte de las personas que están entonces pues explotando sexualmente a muchas mujeres, hombres, niños. La verdad que nadie se escapa de esta situación. Nadie. Pero ese desconocimiento que se tiene como, bueno, ¿en qué momento yo soy víctima? ¿En qué momento yo estoy en vulnerabilidad? Ese desconocimiento es el que es utilizado por estos malhechores. Bien dicho, Sandy, y por eso a mí sí me parece muy oportuna esta estrategia, una estrategia que primero pretende ser educativa, pero al ser educativa pretende
a ser preventiva, ¿no? Que la gente no caiga tan fácil. ¿Por qué? Porque formas de trata hay muchas, tenemos que tenerlo bien claro. La explotación sexual es una de ellas. La pornografía, ya sea de adultos, infantil, es otra de ellas. La mendicidad es otra situación. La servidumbre es cualquier otra situación en la cual esta esclavitud del siglo XXI se presenta. Las adopciones ilegales, en el cual en la década finales de los 80 y principios de los 90 llegamos a ser el cuarto país en el mundo con más adopciones legales, que realmente eran una venta clara de niños acá, nos dice lo difícil que es el problema de la trata. Y sin que expliquemos tanto, aquí en la ciudad capital, Sandy, en cada semáforo podemos ver la trata de personas en su máxima expresión, con esos niños haciendo piruetas, malabares, lavando los windshield, pidiendo dinero. Terrible situación. Y aparte de eso, Julio, como sociedad también necesitamos informarnos, porque lo vemos todos los días, pero no hacemos nada. ¿Y qué podemos hacer? ¿Y hasta qué punto sabemos entonces quiénes sí son víctimas, quiénes no es esta situación y por qué a veces lo pasamos desapercibido? Sí, y a veces hacemos, fíjate, Sandy, por el puro desconocimiento del cual estás hablando, hacemos las acciones contrarias para poder prevenir o erradicar este delito. ¿Por qué? Lo hemos dicho en varias ocasiones. Usted mira a esos niños que están ahí en los semáforos, ellos no están haciendo lo que estén haciendo, pidiendo o lavando o haciendo malabares porque lo quieran hacer. Muchos de ellos son tratados ya sea por sus propios padres o por redes de trata. Entonces, mientras usted de buen corazón le da un quetzal a esos niños, lo que está haciendo es fomentando todavía aún más que sigan surgiendo y sigan persistiendo en este negocio ilegal. Ahora, aquí hay otra situación y esto es muy importante. Qué bueno que estas instituciones, una que es del gobierno, la SBET, las Naciones Unidas a través de la UNICEF y el Refugio de la Niñez estén haciendo algo, pero hay una invisibilidad a nivel general en lo social y en lo político por tocar algún tema de estos y hacer políticas reales estatales que prevengan y que combatan el problema de la trata en Guatemala. Vamos con datos, Julio. Con mucho gusto, Sandy. Vamos a ver entonces los primeros datos. El proyecto que estamos hablando tiene como objetivo compartir información y prevenir estos delitos en las áreas rurales del país, donde la gente puede llegar a ser más vulnerable. También, Sandy, se busca que las personas tengan información y conocimiento en materia de derechos y procedimientos para poder defenderse en contra de estos delitos. Las autoridades de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, más conocida como el SBET, tienen identificadas las áreas donde hay mayor índice de violencia, en este caso de violencia sexual, explotación y trata en contra de menores sobre todo, y de mujeres, que son otro gran grupo vulnerable. Pues me parece adecuado. A ver si este proyecto realmente pues logra constituirse en lo que todos queremos y no cuando se termine el financiamiento muere, que ese es otro gran problema aquí en Guatemala. Exactamente. Ojalá que esto también pues sobrepase gobiernos, Julio, porque son políticas que deben ser de Estado, que no deben ser solamente de gobiernos, no deben ser solamente también de institución según la persona que esté al frente, sino que se debe establecer ya como una obligación, como algo que debe entonces dársele continuidad, que creo que al final son proyectos buenos, son proyectos positivos y que pueden marcar una diferencia. Entonces, el hecho de no darle continuidad, vamos retrocediendo cada vez más en vez de seguir con ese avance en temas que son difíciles y que también, si se deja entonces de actuar, vemos que se intensifica la problemática. Es correcto, Sandy. Fíjate una situación estadística que voy a compartir. Una de las materias que imparto en la universidad se llama Sociología Guatemalteca, Problemas Sociales de Guatemala. Y cuando investigamos y tratamos el tema de la trata, las estimaciones, son solo estimaciones mundiales, nos dicen que hay alrededor de 27 millones de personas, pueden ser muchísimas más, pero ya 27 millones de personas es demasiado, que están sometidas a la esclavitud del siglo XXI, conocida como la trata de personas. La esclavitud moderna. Así es. Que existe de diferentes formas y de las cuales también se llegan de diferentes maneras. Atraer a una persona para explotarla sexualmente, agredirla, ya se convierte de verdad en, fuente de diversas estrategias que se utilizan también. Son varias personas que a veces ni siquiera te pasa por la mente de que se está pasando eso. Hemos visto cómo personas se acercan a niños, por ejemplo, entrenadores de fútbol. Sí, hemos visto casos de estos. En el tema religioso, en ocasiones también. En el tema escolar religioso, hay que decirlo. Exactamente. Hay que decirlo, sí. Entonces, al final te crea cierta desconfianza a nivel general, Julio. Claro,
claro, porque hay un abuso por la vulnerabilidad propia de los menores de edad, a los cuales generalmente se les amenaza. Si tú dices lo que está pasando acá, pues van a morir tus hermanitos, van a morir tu papá y tu mamá. Y otra de las cosas importantes, y por eso es bueno que esto se transforme fuera de un programa, en parte de ese pensum de estudio renovado que algún día queremos en Guatemala, el hecho de que muchas veces las personas que usan esta situación de la explotación sexual infantil son los propios familiares, el círculo cercano del niño es el que lo mantiene en esa opresión. Ahí la situación ya se vuelve más complicada. Totalmente. Yo también en este punto, cuando hablábamos del proyecto que es de poder entonces empoderar, informar a la población y a los sectores vulnerables, no sé cómo por medio del Ministerio de Educación no se mantienen programas como estos, constantes y permanentes, donde no solamente se le capacite y se le den mensajes de acorde a la edad a los niños sobre temas como estos, sino que también se capacite al maestro para poder identificar casos, para saber qué hacer, cómo tratarlos y cómo ellos, que son los que son encargados del salón, son encargados del grado, pueden estar entonces constantemente tratando el tema para que al final los niños también y los adolescentes tengan la información oportuna y puedan identificar entonces cuando se encuentran en peligro. La capacitación en temas tan importantes como este, que sea conjunta, que sea continua y que sea permanente, es parte del éxito. A ver, otra de las cosas que hemos dicho, y ahora vamos a hacerlo de una manera más concreta, es que es necesario en algún momento, y por favor aquí esto es para las autoridades educativas, que el tema de esa currícula nacional base cambie. El tema de la trata tiene que tocarse desde los pequeñitos hasta la universidad, como realmente debe de hacerse. Pero esto también debe pasar por otras situaciones. Hay instituciones que también tienen que estar inmersas en esto, y ya lo decías hace un momento, aquí hay que involucrar a las iglesias, aquí hay que involucrar a otros sectores sociales. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser un esfuerzo nacional. Así como en el tema de la trata debe cambiar la currícula nacional base, es así también en educación como la que ya hemos hablado de la seguridad vial y otras cosas que no van a este momento y que no voy a traer a colación. Pero por eso este proyecto, que puede parecer pequeño, resulta tan importante en un país donde se carece de esa información. Ahora, las campañas aquí también tienen que ser un poquito más masivas, es decir, llegar a través de las radios comunitarias, llegar en el idioma de las personas y poder ser eficaces, porque de lo contrario también sería solo una llamarada de tusa que se apagará rápido. Para ir concluyendo, vamos con unos datos finales. Claro que sí, Sandy, vamos a ver esos datos finales, por favor. Este proyecto cuenta con el apoyo del Refugio de la Niñez, el Ministerio de Gobernación, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, entre 14 y 18 niñas y niños y adolescentes sufren daños físicos y psicológicos diariamente. Las estadísticas muestran que durante el confinamiento el número de evaluaciones disminuyó. Sin embargo, al levantarse las restricciones, nuevamente los números se elevaron. Bueno, Sandy, ¿cuál sería la reflexión final sobre este tema tan importante? Proyectos como estos se tienen que replicar. Hay muchas instituciones que velan por los derechos de la niñez, adolescencia, mujeres y distintos puntos y sectores que son vulnerables a este tipo de situaciones sociales, problemas sociales. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo pueden unificar esos esfuerzos por poder trasladar entonces proyectos, megaproyectos que puedan ser sostenibles y que puedan entonces trascender gobiernos, se puedan ir reforzando? Eso es lo que se necesita. Ojalá que se sigan entonces aumentando y que se reciba más ayuda para realizar proyectos como estos, para poder empoderar así a la población, ayudarles a hacer una situación donde una persona que esté pasando también sea víctima de trata de personas, por ejemplo, que sea rescatada, atendida, y el seguimiento, el acompañamiento que se le dé desde el punto de vista psicológico y social. Así que eso es lo que necesitamos y ojalá que se pueda dar. Bueno, pues con esa reflexión nosotros terminamos como gran conclusión, pero terminamos el análisis porque la parte de la información es la que viene a continuación. No cambie, somos a la medida. Entonces con la parte informativa. En octubre se llevará a cabo el juicio en contra de un supuesto médico que el año pasado ofrecía a la población en Chisec vacunarla contra el COVID-19, una fecha en la que ni siquiera existía la vacuna. Vamos a estar vacunando específicamente contra el COVID-19. Vamos a
administrar sistemas de autoinmunización para que el cuerpo se proteja contra esta enfermedad. Este fue el video que Rodolfo García, un supuesto doctor de Chisec, Alta Verapaz, publicó en una red social en marzo del 2020, anunciando una jornada de vacunación contra el COVID-19. El galeno hizo el anuncio a pesar que en esa fecha no existía ninguna vacuna contra ese virus. Esta actividad va a iniciar este viernes. Vamos a estar vacunando específicamente contra el COVID-19. Vamos a administrar sistemas de autoinmunización para que el cuerpo se proteja contra esta enfermedad. Van a ser precios muy considerados para ustedes. Esperamos contar con su participación. Desde ya les damos las gracias y esperamos vernos pronto allá en Chisec. El 20 de marzo del año pasado, la Policía Nacional Civil reportó la captura de Rodolfo García. Un juez autorizó su aprehensión por ofrecer falsamente una medicina contra el coronavirus. El lunes 11 de octubre de este 2021, en el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Alta Verapaz, iniciará el juicio en contra del supuesto doctor García por el delito de contravención de medidas sanitarias en grado de tentativa. El Código Penal establece una pena de cárcel de 4 a 8 años de cárcel en contra de aquella persona que viole una medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Bueno, en la fase 2 del proceso penal denominado Hogar Seguro Virgen de la Asunción, se discutió cuál va a ser la evidencia o, en todo caso, la prueba que va a ser aceptada para este proceso por parte de las autoridades judiciales. Vea, por favor, la información aquí en A la Medida. En esta segunda fase de la carpeta judicial se aceptó la solicitud del Ministerio Público que trabajadores y funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, Policía Nacional Civil, Procuraduría de los Derechos Humanos y la Secretaría de Bienestar Social enfrenten un juicio por el fallecimiento de las 56 niñas y adolescentes en marzo del 2017. En el juzgado cuarto primera instancia penal, el fiscal del caso y los querellantes del proceso Hogar Seguro Virgen de la Asunción pidieron que se acepte la declaración de 16 peritos y la declaración en anticipo de prueba de 5 menores de edad que sobrevivieron al incendio de hace 4 años. Ofrece los testigos calificados, que son 13 testigos calificados. En la literal B, que se encuentra en la página 13, se ofrece la declaración de menores de edad víctimas sobrevivientes, las cuales son 5. En la literal C, la declaración de familiares de las víctimas y querellantes. El 29 de marzo del 2022 iniciará el juicio de la primera fase de este proceso penal. En esta carpeta judicial, en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal serán juzgados los exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social, Carlos Rodas, Anaí Keller y Santos Torres. Derivado al aumento de casos de COVID-19, la Superintendencia de Aduanas dio a conocer que han implementado algunas medidas para poder resguardar la salud de sus colaboradores. Aunque se registra un incremento de casos de COVID-19 y sus variantes, las operaciones aduaneras continúan. Sin embargo, es necesario fortalecer las medidas de prevención para reducir los riesgos que corre el personal, aseguró el superintendente de aduana, Werner Ovalle. El tema de COVID nos ha afectado en la operación aduanera, tomando en consideración que el personal aduanero desde que inició la pandemia no ha parado labores. Hemos mantenido nuestro servicio en los horarios 24/7. Y esto obviamente por la relación que hay con muchos actores de la cadena logística hace que nuestro personal sea de alto riesgo. En ese sentido hemos tomado medidas preventivas, hemos estado haciendo una sensibilización en los diferentes actores de la cadena logística para que también tomen sus precauciones. Hemos realizado coordinaciones a nivel institucional para que se pueda vacunar a nuestro personal por estar en la primera línea y este alto grado de vulnerabilidad que tienen. Y lo que estamos haciendo también es coordinando precisamente bajo diferentes escenarios en la medida que si tenemos ciertas cantidades de positivos de COVID, pues podamos tomar acciones inmediatas como administración tributaria para garantizar la operación aduanera y garantizar que el flujo
de comercio se pueda mantener en los términos que tienen. A partir del segundo semestre incrementa el envío de productos para la temporada navideña e incluso para el inicio de clases, y para ello han reforzado las medidas de prevención. Ahora hemos estado también haciendo análisis porque se viene la temporada más alta a nivel de operaciones aduaneras. Ya iniciamos en la temporada donde inician a ingresar muchas de las mercancías que vienen para la temporada navideña. Así que esto nos hace y nos obliga a tomar más precauciones con nuestro personal, a seguir fomentando los protocolos internos y también sensibilizando a los diferentes actores para que tomen sus medidas. Y también nosotros hemos estado sensibilizando a nuestro personal, dotándole el equipo necesario, mascarillas, alcohol en gel. Hemos estado también tomando acciones de distanciamiento dentro de las oficinas, precisamente para resguardar a nuestro personal, que es lo más importante también para nosotros. El superintendente de aduanas señaló que en todos los puestos aduaneros fronterizos cuenta con áreas de salud, además de medidas y protocolos para el control de contagios. Bueno, nosotros ya terminamos, pero yo quisiera, por favor, aparte de invitarlos para el próximo lunes a las 21 horas, se nos acaba agosto, que este fin de semana, Sandy, no se despeguen de TN23. Ahí está toda la información, está Apuntes del Mundo con el licenciado Andrés Estrada, y cuídese, cuídese y cuídese. Recuerde que en www.tn23.tv también puede estar pendiente de las noticias. Que descanse, cuídese. Bueno, amenazamos con volver el lunes. Chao.